Capítulo 6. Regla segunda. En el lenguaje bíblico, como en otro cualquiera, existen palabras cuyo significado varía mucho, según el sentido de la frase o argumento en que ocurren. Importa, pues, averiguar y determinar siempre cuál sea el pensamiento especial que se propone expresar el escritor. Y así, tomando por guía este pensamiento, se podrá determinar el sentido positivo de la palabra que ofrece dificultad. Resulta, pues, tan natural como importante lo que llamamos regla segunda. Y dice, es del todo preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. De los ejemplos que ofrecemos a continuación, se verá cómo varía, según la frase, texto o versículo, el significado de algunas palabras muy importantes, acentuando así la importancia de esta regla. Ejemplos. Fe. La palabra fe, ordinariamente, significa confianza, pero tiene también otras acepciones. Leemos de Pablo, por ejemplo. Ahora anuncio la fe que en otro tiempo destruía. Del conjunto de esta frase, vemos claramente que la fe, aquí, significa creencia, o sea, la doctrina del Evangelio. Dice el apóstol que Dios juzgará el mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Juzgando por el conjunto de este versículo, la fe, aquí, no significa confianza ni creencia, sino prueba o demostración. El que hace diferencia, si comiere, haciendo caer al hermano, es condenado, porque no comió con fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. Por el conjunto del versículo y todo considerado, hallamos que la voz ocurre aquí en el sentido de convicción. Convicción del deber cristiano para con los hermanos. Gal 1:23. Hechos 17:31. Salud. La palabra salud se usa con frecuencia en sentido de salvación del pecado con sus consecuencias, pero tiene además otros significados. Leemos, por ejemplo, que Moisés pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar salud por su mano. Guiados por el conjunto del versículo, comprendemos que aquí ocurre la voz salud en sentido de libertad temporal. Ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creíamos. Salud, aquí equivale a la venida de Cristo. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande? Considerando el todo, salud quiere decir, aquí, toda la revelación del Evangelio. Gracia. El significado ordinario de la palabra gracia es favor, pero se usa también en otros sentidos. Leemos, por ejemplo, por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por el conjunto de este versículo, se ve claramente que gracia significa la pura misericordia y bondad de Dios, manifestadas a los creyentes sin mérito ninguno de parte de ellos. El Señor daba testimonio a la palabra de su gracia, es decir, a la predicación del Evangelio. Esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. El conjunto nos dice aquí que la gracia equivale a la bienaventuranza que traerá en su venida. La gracia de Dios se manifestó enseñándonos, etc. La gracia, aquí, se usa en sentido de la enseñanza del Evangelio. Buena cosa es afirmar el corazón en la gracia y no en viandas. Considerando todo el conjunto, gracia, en este texto, equivale a las doctrinas del Evangelio, en oposición a las que tratan de viandas, relacionadas con las prácticas judaicas. Hechos 14:3, 1 Pedro 1:13, carne. Leemos. Por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de Dios. El conjunto de esta frase indica que la palabra carne, aquí, significa persona. Daros un corazón de carne, es decir, una disposición tierna y dócil. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, es decir, en los deseos sensuales. Dios ha sido manifestado en carne, a saber, en forma humana. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora os perfeccionáis por la carne? Es decir, por observar ceremonias judaicas, como la circuncisión, que se hace en la carne.
Ezequiel 36:26. Sangre. Hablando de crucificar a Cristo, dicen los judíos, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Guiados por nuestra regla, vemos que sangre aquí ocurre en sentido de culpa y sus consecuencias por matar al inocente. De una sangre ha hecho Dios todo el linaje de los hombres, es decir, de un solo hombre, Adán. Tenemos redención por su sangre. Justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El conjunto de estas frases hace evidente que la palabra sangre equivale a la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Como fácilmente se comprende, tiene importancia especial esta regla cuando se trata de determinar si las palabras deben tomarse en sentido literal o figurado. Para no incurrir en errores, es de gran importancia, en este caso también, dejarse guiar por el pensamiento del escritor y tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto del versículo. Si te gusta nuestro contenido, no dudes en suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que te avise cuando subamos el próximo capítulo. Hasta la próxima.